Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Del contrato romano al contrato moderno, un legado que sigue vivo. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del origen de los contratos en la antigua Roma, la manera en cómo se manejaba y la evolución que ha tenido este mismo tema a lo largo de los años. Encontramos que todos firmamos contratos al rentar una casa, contratar internet o al usar una app, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la idea de firmar un contrato? Aunque no lo parezca, esta práctica cotidiana tiene más de 2000 años de historia. En la antigua Roma nació la estructura jurídica que hoy sostiene nuestra vida económica y social. En este podcast te contaré cómo los romanos construyeron el concepto de contrato y por qué su legado sigue tan presente en el derecho civil mexicano actual. Comprender esto no es solo una cuestión histórica, es entender cómo se construye la confianza jurídica en una sociedad. Comenzamos entonces con el origen de los contratos en el derecho romano. Esto se remonta a la evolución del derecho, pasando de un sistema de formalidades estrictas a uno que también aceptaba el consentimiento como fuente de obligación. Inicialmente, las obligaciones nacían de actos formales. Estos eran contratos verbis y literis. Pero con la expansión comercial y el contacto con otros pueblos, ius gentium, surgieron los contratos consensuales y reales para regular de manera más flexible las transacciones comerciales. Si narramos su evolución histórica, encontramos el derecho primitivo como las obligaciones en las que se basaban en la formalidad y el ritual. ¿Qué tenemos aquí? Los contratos que requerían palabras solemnes, es decir, conocidos como verbis, o escrituras específicas. Estos van a ser clasificados como literis. Estos dos eran los más comunes. Pasamos al auge del derecho civil. Ius civili. Se desarrollaron figuras como la stipulatio, o definido también como un contrato verbal de alta formalidad, y los contratos literales, que eran perfeccionados por un registro escrito. Pasamos a la influencia del derecho de gentes, ius gentium. Básicamente hablamos de la expansión comercial y el contacto con no romanos. Aquí se hizo necesario un sistema más adaptable. Esto llevó al surgimiento de los contratos consensuales, que se perfeccionaban con el simple acuerdo de las partes, como la compraventa, emptio venditio, el arrendamiento, locatio conductio, la sociedad, societas, y el mandato, mandatum. Tenemos la aparición de los contratos reales. Básicamente se creó una nueva categoría de contratos donde la obligación surgía con la entrega de una cosa, como en el préstamo de dinero, hablamos de mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Finalizamos con la época postclásica. Básicamente aquí se consolidó la idea de que la base de todo contrato era el mero consentimiento de las partes, convetio, aunque formalmente se mantenían las antiguas categorías. Si hablamos de una clasificación romana a método de perfeccionamiento, encontramos que los contratos verbales o verbis se perfeccionaban con la pronunciación de palabras solemnes, como la estipulación. Por otro lado, los contratos literales, literis, se perfeccionaban por medio de un registro escrito, como el doble ejemplar o un solo ejemplar, conocidos como singrapa y el chirograpum. Los contratos reales, por su parte, se perfeccionaban con la entrega de la cosa, como el mutuo, préstamo del dinero, el comodato, préstamo de uso, el depósito y la prenda. Para finalizar, los contratos consensuales, consensus, se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes, como la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato.
Ahora, encontramos el principio de la buena fe. Fue la verdadera innovación romana. ¿Qué significaba esto? Que las partes debían actuar honestamente, respetar lo pactado y evitar abusos. Hoy, este principio sigue siendo fundamental para validar un contrato en México. Cuando firmas un contrato de arrendamiento, compras un coche o aceptas términos y condiciones en Internet, estás aplicando conceptos romanos. La escritura jurídica que conoces hoy, consentimiento, objeto, forma y buena fe, fue diseñada por juristas romanos como Gallo, Ulpiano y Pampiniano. El derecho romano no es algo muerto o ajeno a nuestra realidad. Su sistema de contratos ha sobrevivido casi intacto porque resolvía problemas humanos que aún existen. Cómo confiar, cómo obligarse y cómo garantizar justicia entre particulares. Comprender su origen nos permite valorar la importancia del derecho en la vida cotidiana y reforzar nuestra cultura jurídica y cívica. Los contratos modernos son el mejor ejemplo de cómo una institución antigua sostiene la estructura económica de toda una sociedad actual. El derecho evoluciona, pero su esencia permanece.